Si necesitan una consignación, yo la hago con mucho gusto. Yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Eso sí que le debes dar cuenta porque me tienen prohibido que yo me le acerque a ustedes. ¿Cómo que te tienen prohibido? ¿Qué tengo que hacer para que retires los cargos en contra de mi marido? Sabe perfectamente lo que puede hacer para que yo retire los cargos. Tú ya haz conmigo lo que quieras, pero deja a mi hijo en paz. Se ve que sabes muy bien cuáles son tus fortalezas, canija. Gregory Jones está detenido por intento de violación. Vicenta, ¿qué haces aquí? Pues lo que debí de haber hecho hace mucho tiempo, mija. Salvarte. Este tipo intentó abusar de ti, Aida. ¿De dónde sacas eso, Vicenta? Licenciada, por favor. Están exagerando las cosas. Llévense también a Aida. Por supuesto que no nos lo vamos a llevar. Ella no cometió ningún delito, señora. Ustedes son los que maltrataron a mi clienta y para eso estamos para defenderla. Nosotros no maltratamos a nuestra gente de trabajo. Nos están acusando injustamente. Lo mejor es que se entregue a las autoridades, señora. Yo no le hice nada, Aida. Aida. Por favor, licenciada, por favor. Lo siento, Aida, pero tenía que mostrarlo. Gregory. ¿Ves cómo se intentó abusar de ti? ¿Tú me estabas grabando? Solo necesito hacerles unas preguntas, ¿ok? No les va a pasar absolutamente nada. No nos lleve, por favor. No los voy a llevar a ninguna parte, no les va a pasar nada. Solamente contesten lo que les voy a preguntar, ¿ok? Estamos levantando una demanda contra sus patrones, contra los Jones. Cualquier cosa que nos digan es de mucha utilidad para nosotros. Sabemos que los tratan como esclavos, que les pagan una miseria, y eso no es justo. No importa el estatus legal o migratorio que ustedes tengan. Daniel. Así no es. Está asustando a esta gente. Romero, yo sé cómo hacer mi trabajo. ¿Por qué no te vas adentro con Frida y los demás? Porque ya encontraron a Jones, pero yo creo que el que necesita ayuda aquí sos vos. No necesito tu ayuda, créeme. Solamente estoy interrogando a estas personas. Uno no puede hacer preguntas con una placa como esa colgada. Yo soy abogado. Si alguien está aquí para ayudarles, soy yo. Tranquilos. Tranquilos. Lo que pasa es que yo estaba hablando con la licenciada por teléfono y se quedó prendido, pero no me di cuenta. Siento mucho que las cosas fueran así, pero me presionaron. Yo pensé que tú eras diferente, Aida. ¿Diferente que qué, señor Jones? Que todas las mujeres que seguramente ha intentado violar o maltratar. ¿Pero qué cree? Que Aida sí tiene quien la defienda. Yo no necesito que me defiendan. ¡Váyanse, lárguense! Ya basta, ya escuché suficiente. Llévense a mi marido. Enciérralo en la cárcel y ojalá no salgas nunca. Bien bañadita, pues, ¿cómo de que no? Bien bañadita. Eso. Mira mi manguera. Mira nomás la manguera. Eso, a ver, putate. Quítate para que te limpie bien. Ándale, ahí esto. Ahí estás, ahora sí. Eso, mero. ¿Viste? Ya quedaste rechinando de limpia, Polimigra. Y ahora que ya pareces persona, me vas a decir, ¿cómo prefieres que se truenen a tus cuincle? Mira mis juguetitos nuevos. Mira. Primero lo primero. Cuando lo agarremos, me lo voy a traer para acá. Y lo vas a ver. Mira qué suertuda, canija, ¿eh? ¿Tienes boletos de primera fila para el show? Con este aparatito le voy a sacar los ojos. Eres un animal asqueroso. ¿Cómo no va a poder ver? Pues todo lo demás va a ser una sorpresita para él, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Le acercamos este taladro a las orejas primero. Nomás para que se dé color. ¡Ya, cállate! Y luego le perforo las manos como Cristo. ¿Has oído hablar de la corbata colombiana? Eso lo hacía el gran Pablo Escobar. A sus víctimas les cortaba el pescuezo, ¿eh? Y por ahí les sacaba la lengua. Quedaba hacia abajo como una corbata, muy linda, muy bien puestita. ¿Sabes qué? Eso me da una idea. Indio, haz conmigo lo que quieras. Hago lo que quieras para ti, pero no te metes más con mi hijo. Por favor, déjalo en paz. No, espérame. Me falta la mejor parte, Polimigra. El gran final. Este es para el final. Lo voy a volver a marcar para que quede bien claro. Voy a traspasar su piel hasta llegar al hueso. Un sello imborrable.
Le voy a poner mi etiqueta en todas partes para que reconozcan a quién pertenece ese cadáver. Míralo. ¿Cómo te sentís? Mejor. Gracias. ¿Qué fue lo que me pasó, eh? Tengo recuerdos, pero son muy vagos. Carmencita. Carmencita, vuelve. Ey, abre los ojos. Eso. Respira, respira, respira. ¿Quién me salvó? El colote. Te dio el antídoto para el veneno. Yo nunca pensé darle las gracias a ese desgraciado. Pero mira, la vida te da sorpresas. A veces hasta los criminales se pueden reformar, ¿no? Para cambiar tendrías que borrar todo tu pasado, José Ángel. El pasado siempre duele, Carmencita. Es una espina, una astilla. Y si uno puede pedir perdón 1000 veces, puede llorar de vergüenza. Pero la espina siempre queda ahí, como para que no se te olviden los pecados. Yo no soy quien para perdonarte. No soy virgen, ni santa, ni una monja. Todo lo contrario. Yo no te estoy pidiendo que me perdones, solamente que me escuches. Yo te amo, Carmen. Y es lo único que voy a hacer el resto de mis días que me quedan en esta porquería. Te amo. Y a mí no me importa que no me ames. A mí me basta por sentir esto que siento por ti. Esto que me recuerda que entre toda esta mí y el horror, todavía podemos parecer humanos. Hey, te amo. Señor Tuti. Cerra la jeta roscas y escucha muy bien lo que te voy a decir porque no te lo voy a repetir. Primera y última vez que vos me amenazás con un arma, ¿viste? No. ¿Cómo? ¡Órale, Polimigra! Que todavía no es hora de dormir. Hay que ponernos al día en tantas cosas. ¿Me vas a matar? Pues hazlo de una vez. Hazlo porque ya estoy muerta desde hace mucho tiempo. Todo lo que me estás haciendo se lo estás haciendo a un cadáver, indio. Ah, no. No. ¿Cuál es el chiste de la tortura? Si al torturado le vale madres. No. Tú no eres así, Polimigra. Siempre echas pa'lante, bien valiente. No te cuadras ante Naiden. Ándale, ¿dónde está esa indira que conozco, No existe. No, ni más paloma. Allá anda esa perra desgraciada matamigrantes. Nomás hay que sacarla por las malas. Así que tenga que hacerte un exorcismo, la vamos a sacar de allá adentro. No se lo lleven, por favor. ¿Cómo puede permitir que se lleven preso a su marido? Deja de defenderlo, Aida. Tú no me hables. Y usted tampoco. Prometieron que estaban de mi lado. Dijeron que me iban a ayudar. Me traicionaron. Discúlpame, sí, las cosas llegaron demasiado lejos. No te estás dando cuenta de todo el daño que te está haciendo, ¿verdad? Tus jornadas son interminables, mija, y encima de todo este abusando de ti. Yo no abusé de Aida, ¿ok? Él me ama. ¿Por qué es tan difícil de entender? Y usted me traicionó. Confié en ti. Te dije que no quería que usaras eso. No metas a Frida en todo esto, mija. Yo fui la que llamó a la policía. Vicenta, ¿por qué me haces esto? Laura, por favor, diles que no soy un violador. Soy tu marido, haz algo. Esas mujeres tienen razón. Mi marido ha estado utilizando a esta pobre mujer como su esclava sexual. ¡Laura! Todo este tiempo. ¿Por qué dice mentiras?
Es la verdad. Yo ya no me puedo seguir callando. Me callé porque tenía muchísimo miedo de que me hiciera daño o que le hiciera daño a ella, pero ya no puedo más. Necesito decirlo. Mi marido ya no puede seguir utilizando a nuestras empleadas de esa manera. Llévenselo. No, por favor, no se lo lleven, por favor. Mi hija, hombre, es por tu bien, pues. ¡No me toques! A ver, amigo, parcero, brother, ¿cómo quieres que te diga? No te necesito aquí. Yo puedo interrogarlos solo. Vete. Pues no, ves, Daniel, que es que uno ve un migra y uno se asusta. Yo salgo corriendo, por lo menos. A mí me pasa igual, ¿no? Sí. Bueno, en este caso no tiene por qué, porque estoy aquí para ayudar. ¿Ok? Solo necesito que me responda algunas preguntas acerca de sus patrones. Uno no puede hacer preguntas vestido así, Daniel. Por Dios, déjame a mí. A ver, cabrón, es mi trabajo. ¿Qué parte no entiendes? ¿Por qué no te largas a ayudar a Aida? Haz tu trabajo, déjame hacer el mío. Que de hoy en adelante llevarás el caso de ella, ¿sí o no? No te pongas así. ¿Qué necesidad? A mí me preocupa esta gente. Me preocupa porque los derechos se los pisotean los gringos siempre. Sí, ese es mi trabajo. Estoy aquí para ayudarlos, para protegerlos, para evitar que abusen de ellos. No te lo vuelvo a repetir, cabrón. Vete de aquí. ¡No se lo lleven, por favor! ¡No se lo lleven! Ya estuvo bueno, mija, hombre. ¿Qué no estás viendo que su propia esposa lo acusó? ¡Es inocente! ¡Por favor, suéltenlo! No me puedo creer que me hayas hecho esto. No, yo no hice absolutamente nada. Lo hiciste tú solo. ¡Suéltenlo, déjenlo! Señora, ¿quiere que nos la llevemos usted también? A ver, comandante, tranquilo. Aquí el único responsable de todo es este señor. ¿A qué comisaría lo llevan? A la del centro. Yo solo quería lo mejor para ti. ¡Suéltame! ¡No me ayudes! Siempre que me ayudas echas todo a perder. Sí, mija. La diferencia es que yo estoy haciendo esto por ti, por Juan Pablito, por un mejor futuro, nada más. Sí, Aida, porque nadie se merece... ¡Usted ni me hable! ¿Qué quieres? ¿Que te sigan torturando aquí, mija? Todo lo que me esforcé aquí para terminar en tu casa otra vez. Aida, no seas injusta. Aquí Vicente y todos nosotros nos la estamos jugando por ti. Aida, ahora sí me vas a escuchar. Es por tu bien. Piensa las cosas. ¿Qué sabe de mi bien? ¿Eh? Aida, yo sé que en parte tenés razón porque nosotros no estamos ni en tu cabeza ni en tu corazón. Pero si te van a hacer daño, estamos aquí para defenderte. Yo creo que ya estuvo bueno de tanto teatrito, ¿no? Vámonos, amor. Aida. Aida. Tampoco quiero hablar con usted. Aida, de ahora en adelante yo voy a ser tu abogado, así que por favor, haceme las cosas fáciles, ¿sí? Agarra este celular y llámame si necesitas algo. Y si lo que quiero es que me ayude a sacar a Gregory de la cárcel. Dale, anda. Dale, dale. Aida. Quiero que me escuches una sola cosa de todo este desmadrito. Sé que ahorita no lo entiendes, pero todo lo que estamos haciendo aquí es por tu bien. Vicenta, ni me hables. ¿Qué tal? Pues es el caso más difícil que he tenido. ¿Y todavía te querés retirar? Porque los casos difíciles siempre son un reto y a vos te gustan los retos, ¿o no? Tienes razón en eso. ¿Sabes qué? Me lo voy a pensar. Otra cosa que te deberías pensar, por ejemplo, es en invitarme a un trago. Creo que después de todo nos lo merecemos, ¿o no? Venga. Señora Tuti, mi trabajo es protegerla. Y pues sus ideas no son las mejores. El señor Romero le dejó muy claro que no se acercara a los aceros. Si el señor Romero se da cuenta que usted está ayudando al Gallo Quintanilla, no se lo va a decir de la misma forma que se lo estoy diciendo yo. Él va a ir directo y la va a matar. ¿Sabes qué pasa, Roscas? Que estoy hasta aquí, estoy mal. Todos los hombres que llegan a mi vida me quieren controlar todo y me quieren decir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no puedo hacer. Señor Tuti, usted es muy importante para mí. Quiero decir, para todos, para el señor Romero. Usted es la mamá
del mero nieto del Teca Martínez. Puedo ser la mamá del mismísimo niño Dios, pero yo soy la jefe del cártel. Yo soy la que doy las órdenes, y no entonces no porque tiene un cártel, decime. Si no es para dar órdenes, para que la gente le tenga miedo a uno. Yo no creo que a la reina del sur le pasen las cosas que me pasan a mí, ¿o sí? No se te olvide, Roscas. Yo soy la jefa, yo soy la que doy las órdenes y no al revés, ¿me entendiste? Ay, ¿cómo era? Que si me entendiste, hombre. Sí, ya lo entendí. La próxima vez, Roscas, yo te juro que te la cara, te pego un pepazo en esa cara o te dejo otra cosa. Porque la cara ya la tenés vuelta a mí, güey. ¿Y ese es tu hijo? ¿Y dónde está? Está en casa de unos amiguitos, se va a quedar a dormir allá. ¿Y te puedo preguntar por el papá? Es Phillips. Parece que todo el mundo se puso de acuerdo. Todo el mundo me está preguntando lo mismo. No. Si te incomoda, no te pregunto más, no hay problema. Se ve que las cosas entre ustedes dos no quedaron muy bien, ¿no? El final fue fuerte, como todos, ¿no? Y como verás, pues, la historia no terminó. ¿Te puedo decir algo aquí entre nos como colegas que somos? Claro. Daniel es el papá de Diego. Y yo hace muchos años decidí ser papá y mamá al mismo tiempo, ¿sabes? Así que no pienso revolverle la vida a mi hijo con todo esto, y mucho menos con un papá tan complicado como Daniel Phillips. ¿Complicado por qué? ¿No quiere responder o algo así? Al contrario. De repente aparece mágicamente en mi vida después de casi 10 años y lo único que hace es estar hablando sobre la paternidad. ¿Y sabes qué? Ay, Romero, las cosas no son así. Es que no te entiendo. Pues todas las mujeres quieren que los papás se hagan responsables de sus hijos y vos como que no. ¿No te interesa? No, yo no quiero. No me interesa en lo absoluto. Bueno, Daniel no sabe que Diego es su hijo. ¿Ok? Y yo no quiero complicarle la vida a mi hijo con todo este tipo de cosas. No, además yo no pienso confirmárselo, ¿sabes? No lo voy a hacer. Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.